Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que se encuentren muy bien. Por suerte, estamos despidiendo el invierno y estamos recibiendo la primavera, aunque el invierno, para que no lo olvidemos, se despidió con un día frío, frío, frío. Y hoy la primavera, que está entrando a estas horas de la tarde, en que estoy grabando esto, que son las 4 y algo de la tarde del miércoles, está haciendo aparición y espero que nos traiga un poquito de calor porque la verdad que este tiempo es horrible. Pero bueno, hay que ponerle ánimo y esperar que los días se vayan caldeando y se ponga todo más lindo para poder salir por allí a caminar, a pasear un poco, a disfrutar de la naturaleza. Muy bien. Más allá de eso, continuamos con nuestros temas y con nuestras cosas para tratar de entretenernos y de llenar el tiempo. Así que retomaremos lo que estábamos viendo las semanas anteriores, que como todos recordarán, estamos analizando el proceso de institucionalización de la Iglesia cristiana. Proceso que, como sabemos, lleva varios siglos, es bastante complejo, como todas las cosas que tienen que ver con la religión, y estamos analizando en estos momentos ese periodo tan fundamental para la religión cristiana, que es cuando, a partir del 313 y del Edicto de Milán, instituido por Constantino I y su coemperador Licinio, permiten a la religión cristiana empezar a funcionar en forma más normal dentro del imperio. Y va también a ser este personaje, este emperador, va a ser una figura fundamental para la aparición, entre otras cosas, de la jerarquía clerical eclesiástica. Nosotros ya habíamos dicho que hasta acá las comunidades cristianas, cada una se regía su vida con la conducción de un obispo normalmente, acompañado por otras jerarquías de carácter religioso, que eran los presbíteros y los diáconos, que se encargaban de las cosas que tenían que ver con lo estrictamente religioso y también de la salvaguarda de la comunidad que se encontraba reunida bajo ese obispo. Nosotros sabemos que en los primeros siglos de la Iglesia no se desarrolla un orden o una jerarquía clerical más allá de esto que es lo necesario para que funcione una comunidad mínimamente organizada. Pero nosotros sabemos que cuando Constantino I, por diversas razones, decide convertir al cristianismo en una de las fuerzas motoras de su recuperación del poder imperial total, ¿verdad? Cuando esto ocurre, es cierto que Constantino prevé para sí mismo un papel fundamental dentro de la organización de esta religión a la cual él le empieza a dar alas y a dar vuelo, ¿verdad? Y sabemos que el mundo romano estaba acostumbrado a un clero que atendía el servicio a sus diversos dioses, que era un clero estatal, ¿verdad? Formaba de esa larga lista de cargos públicos que hacían que la administración romana se mantuviese en todos los órdenes de la vida del imperio y en todos los confines donde el imperio llegaba. De alguna forma, Constantino quiere replicar dentro de la iglesia cristiana un poco esta jerarquía, es decir, asegurarse que la religión, ahora aceptada plenamente, pueda convertirse en un vehículo de paz y de concordia entre los miembros del imperio, y por lo tanto necesita una jerarquía sacerdotal importante. Él es el primero, como decíamos antes, que usa la palabra clérigo. A partir de él es que se hace frecuente la utilización de esta denominación, los clérigos o el clero, para referirse al conjunto de personas que llevaban adelante la administración, no solo de la parte espiritual de la iglesia, sino también la de su parte terrena. Es a partir de él entonces que los clérigos van adquiriendo importancia, y también decíamos que uno de los temas que fue fundamental desde los inicios de la iglesia cristiana fue que ésta manejaba y manejó en forma cada vez más importante
una importante dotación económica. Dotación económica que provenía, ya siguiendo una vieja tradición extraída del judaísmo, que extraían de los propios participantes de la comunidad, que daban parte de sus ingresos para el mantenimiento de los elementos necesarios para el desarrollo del culto y también para el socorro a la gente necesitada, a las viudas, a los niños, a los enfermos, que la comunidad debía cuidar. También es cierto que en la medida que el cristianismo va permeando la escala social romana y va llegando a familias con mayor poder adquisitivo, estas familias van dotando a la iglesia de bienes materiales importantes, a través normalmente del mecanismo de las donaciones o de los legados que, sobre todo las viudas, al morir dejaban instituidos en favor de la iglesia. También sabemos que Justiniano a la iglesia le perdonó el pago de una cantidad de impuestos que el resto de los ciudadanos romanos debían pagar, y por lo tanto esos cargos dentro de la jerarquía eclesial cristiana van a ser muy apetecibles. Ya hemos visto cómo han dado lugar a numerosos enfrentamientos, incluso a peleas sangrientas que han dejado un tendal de muertos para el nombramiento de un obispo, por ejemplo. Pero nosotros vemos que durante el siglo IV, no se olviden que el edicto de Milán es del 313, durante la primera mitad del siglo IV, esta exoneración de impuestos y esta práctica de hacer legados en favor de la iglesia fueron acrecentando la fortuna de esta. En algún momento, recuerden que luego de muerto Constantino tenemos un periodo que es anticristiano a través del reinado de Juliano el Apóstata, y en ese momento Juliano estima que debe tratar de controlar el pasaje de riqueza a manos de la iglesia, por considerar que la iglesia es una especie de pasaje a mano muerta, es decir, que no es productivo el pasaje de riquezas a esta institución. Tanto él, que es anticristiano, como otros emperadores posteriores, que sí son cristianos, intentan de alguna manera poner coto a este acrecentamiento de la riqueza de la iglesia. En el 360 hay una serie de leyes que se dictan por el imperio para evitar que crezca sobre todo la fortuna en bienes raíces de la iglesia, y empieza a pedírsele el pago de impuestos, en fin, empiezan a tratar de controlar esto. En el año 362 hay un avance en estas normas, y una de esas normas, en el año 366, prohibió que el clero se beneficiase con los legados de las viudas o de las pupilas, o que el clero solicitara estos legados a las familias cristianas, ¿verdad? Era una de las formas más directas de enriquecimiento de la iglesia, cuando a través de los legados instituidos en los testamentos se dejaban bienes para la iglesia. Esto lo hacían normalmente las viudas ricas, o las pupilas, es decir, las mujeres sometidas todavía a tutela parental, pero que tenían bienes importantes. O sea que acá se intentó que por este medio testamentario no llegasen bienes a la iglesia. Sin embargo, como nos dice muy bien San Jerónimo, que ha escrito bastante sobre estos temas económicos de la iglesia, San Jerónimo nos dice que un poco protesta sobre esta norma que prohíbe a la iglesia recibir estos legados. Y él nos dice así, un poco enojado, dice: los sacerdotes paganos, los actores, los tratantes de caballos y hasta las prostitutas pueden heredar propiedades. La ley lo prohíbe solamente a los clérigos y a los monjes, y es una ley sancionada no solo por los perseguidores, sino también por los emperadores cristianos. Pero, aunque es una ley rigurosa y detallada, la codicia de todos modos avanza. Mediante la ficción del fideicomiso desafiamos las leyes. O sea que acá Jerónimo
nos pone el punto en algo tan mentado que es echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? La ley se instituyó y por lo tanto no se podría recibir por legados testamentarios, pero el clero empezó a utilizar la figura del fideicomiso. El fideicomiso es una palabra que en la actualidad la oímos mencionar permanentemente en nuestra política, ¿verdad? Recordarán hace unas escasas semanas los episodios que ocurrieron en algunas de las intendencias del país cuando las juntas no votaron los fideicomisos solicitados por algunos intendentes para realizar obra pública, ¿verdad? O sea que esta figura del fideicomiso tiene una feliz andadura en el siglo XXI, pero es una figura del derecho romano, el fideicomiso, y que en el siglo IV ayudó mucho para que continuase el trasiego de bienes a la Iglesia Católica. En el fideicomiso lo que tenemos es que la persona propietaria de los bienes, que no los puede dejar a la Iglesia mediante un legado testamentario, lo que hace es que separa una cantidad determinada de sus bienes y constituye con ellos un fideicomiso, es decir, una comisión los entrega esos bienes a otra persona que es el que tiene que cumplir su mandato. ¿Cuál es el mandato del que instituye el fideicomiso? El mandato que le da a quien le entrega los bienes objeto del fideicomiso, esa persona está obligada a utilizar esos bienes en favor de una determinada persona, de un tercero beneficiario, que puede ser una persona física o puede ser una institución, como en este caso de la Iglesia. O sea que supónganse que si yo tuviese muchos bienes y quisiese constituir un fideicomiso en favor de la Iglesia, yo establecería un conjunto de mis bienes que quedan apartados de todos mis bienes, que quedan protegidos porque esos bienes fideicomisados no pueden ser objeto de persecución por parte de mis eventuales deudores, quedan a salvo de mis deudores, quedan a salvo también de los eventuales acreedores, de los eventuales acreedores míos y también de los eventuales acreedores de mi heredero o de aquella persona que tiene a su cargo utilizar esos bienes en favor de otro. O sea que es una porción de bienes que queda absolutamente protegida de todo y esos bienes, según el mandato establecido por el fideicomisario, deben emplearse en beneficio de alguien. Y eso es lo que hacían normalmente los romanos, ¿verdad? Establecían un fideicomiso y establecían que ese fideicomiso debía utilizarse para dotar a la iglesia cristiana o a alguna iglesia en particular o alguna organización que tuviese que ver con la religión para que se beneficiase de esos bienes. O sea que echa la ley, echa la trampa, como verán, tan viejo como el agujero del mate, y los fideicomisos que tanto llenan páginas en nuestros diarios o espacios en nuestra televisión o en nuestra radio, aparecen ya en el derecho romano, es una institución típicamente romana. Muy bien, hecho esto, nosotros tenemos que, entonces, el proceso de enriquecimiento de la Iglesia continúa, de alguna manera. Continúa y va a seguir creciendo durante toda la historia de la Iglesia cristiana, por lo menos hasta bien avanzada la modernidad. Y Johnson nos dice acá un corolario importante de esta acumulación de riqueza. Y nos dice, la asociación entre la riqueza clerical y la idea de una casta clerical privilegiada, entre la propiedad y la ortodoxia doctrinaria, y entre la iglesia autoritaria y una iglesia poseedora, es muy acentuada durante los primeros siglos del cristianismo. Es decir, lo que acá nos dice Johnson es que todo ese flujo de riqueza va para consolidar la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa es aquella que configura en forma radical el canon religioso cristiano, que normalmente es la iglesia romana la que va a conseguir esto, ¿verdad? O sea que la afluencia de dinero va a consolidar la ortodoxia católica romana, que es la que se va a imponer sucesivamente a todos los ámbitos de la cristiandad. De alguna manera eso hace que esta iglesia
poseedora de riquezas, es la que tiene la jerarquía clerical más rigurosamente establecida, y aquella que es la poseedora de la mayoría de los bienes que se derivan hacia esta nueva fe religiosa. Acá, claro, chocaría esto con un principio que nos proviene del propio magisterio de Jesús y de los tiempos apostólicos. Es aquella invocación de Jesús, sobre todo hecha al joven rico, de que para entrar al reino de los cielos, al reino del Padre, debe desposeerse de todas sus riquezas, porque de lo contrario no podrá ingresar a la salvación. Acá se crea una aparente contradicción entre esta política que sigue la Iglesia cristiana a partir del siglo IV y estos preceptos de tipo evangélico. Entonces, nosotros, por supuesto, los padres de la Iglesia rápidamente empiezan a elucubrar y a pensar cómo resolver esta contradicción, y así Clemente de Alejandría, Clemente, obispo de Alejandría, más o menos sobre el año 200, él es obispo, vive entre el 150 y el 215, y él es el primero que defiende en forma filosófica y teológica el tema de la posibilidad de la acumulación de riqueza. Entonces nos dice, Clemente dice, un hombre debe despedirse de las cosas perjudiciales que tiene, no de las que en realidad puede aportar con beneficio propio si sabe usarlas bien, y la ventaja proviene de las que son administradas con sabiduría, moderación y piedad. Las cosas externas no siempre son dañinas. Es decir, que acá esta exégesis que hace Clemente de los preceptos evangélicos, lo que establece es que no es un obstáculo para el ingreso a la nueva vida, la posesión de riquezas, sino que lo sería en todo caso la mala utilización de esas riquezas. Cuando la utilización de esas riquezas se hace solamente con fines egoístas y no atiende al bienestar del prójimo. Si los ricos atendiesen con su fortuna el bienestar del prójimo, no sería óbice su riqueza para el ingreso al mundo de los elegidos. Vamos a parar acá un segundito y vamos a continuar en el próximo videíto.